Pablo Iglesias, para no variar, hace el ridículo más espantoso al hablar de China y sin darse cuenta defiende el capitalismo, los bajos impuestos, la baja intervención estatal. Increíble, ¿verdad? Vamos a hablar de todo ello porque en realidad no lo ha hecho por casualidad. Pablo Iglesias defendiendo el capitalismo salvaje. Vamos a hablar de todo ello. Estos días tienes en muchos medios de comunicación a varios líderes del mundo y sobre todo de los partidos más radicales de izquierda, los que hablan de expropiar la riqueza, de subir los impuestos, de echar a los millonarios, de expropiarles, etcétera, etcétera, defendiendo a China. Defendiendo a China. No es por casualidad, pero vamos a escuchar a este señor Pablo Iglesias, que siempre trae algo entretenido, la verdad. Acompáñame. Pues en este encuentro, que era un encuentro de jóvenes chinos y jóvenes europeos, se han valorado básicamente las relaciones de China con la Unión Europea. He podido cambiar pareceres con algunos colegas, con algunas figuras políticas que han venido de otros países, de Alemania o de Polonia, muchas veces de fuerzas políticas conservadoras, en intervención que podréis ver en Canal Red, pues he podido repasar la que representa la emergencia económica de Asia liderada por China, pues, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, lo que representa para la Unión Europea y para América Latina una alianza con China, pues que en este contexto ofrece evidentemente muchas más garantías de respeto a la soberanía y de respeto al derecho internacional de los Estados Unidos. He podido reflexionar también sobre la agresividad geopolítica y la agresividad exclusiva de Estados Unidos en un contexto de pérdida de su hegemonía en el ámbito económico, que de alguna forma trata de compensar con su arrogancia militar. Y he podido decir por último que si hay algo en lo que China debe ser estudiada es en su capacidad de poner la política por delante de la economía, entendiendo en la planificación económica la política que con todas sus dificultades, con todas sus contradicciones, aspira a representar el interés general, tiene más visos de eficiencia económica que lo que vemos cuando son multimillonarios los que privatizan la política. Es que es para partirse de la risa. ¿Por qué es para partirse de la risa? Verás, dice, no, es que China es un ejemplo de haber puesto la planificación y la política por encima de la economía. Vamos a ver, China es mucho más lo que se llama capitalismo salvaje por estos partidos de ultraizquierda que lo que ellos jamás imaginarán. Número uno, es un sistema completamente capitalista. El gasto público sobre Producto Interior Bruto no llega al 30%. Los impuestos son bajísimos, son tan bajos que lo que es la presión fiscal, ingresos sobre PIB, es aproximadamente del 20%. Para empezar, empezamos. Bajo peso del Estado en la economía, bajos impuestos. Los medios de producción en China están en manos del sector privado en más de un 85% en cuanto a valor añadido bruto. Pero si lo miramos en lo que es en Producto Interior Bruto, los medios de producción de China están en un 90% en manos de personas privadas en el sector privado. Es más, este señor que se pasa el día diciendo que hay que ir contra los ricos, que hay que ir contra los millonarios, que hay que llevarse por delante la riqueza y que hay que expropiar la riqueza. China es uno de los mayores creadores de millonarios del mundo. Creó 6 millones de millonarios el año 2024, un billonario cada día. China es, además, un país en el que hay jornada laboral de 6 días, en el que el respeto
absolutamente inequívoco de los trabajadores a los objetivos empresariales es incuestionable y en el que se pone por delante el crecimiento económico en todos los sentidos. Y el sistema financiero es completa y absolutamente capitalista. Fíjate qué curioso. Y dice esas tonterías que ha dicho en ese vídeo, pero no las dice por casualidad, las dice porque lo que está haciendo es intentar congraciarse con China para que China financie que se mantengan en el poder los regímenes que a él le gustan, que es otra cosa completamente distinta. Por eso dice eso de ha puesto por delante la política y la planificación por encima de la economía, completamente, pero además es que es completamente falso, porque lo que es una evidencia es que China, abandonando completamente el modelo comunista hace décadas, lo que ha hecho ha sido avanzar en libertad económica y es una economía en la que lo que no está funcionando es precisamente la planificación. Es decir, ¿dónde se ha generado exceso de capacidad, problemas de capital circulante, quiebras, etcétera? Mis queridos amigos, allí donde había planificación, donde se ha hecho un nivel de control por parte del Estado que era innecesario. Y de hecho, además, la reducción de la pobreza en China, fijaos, ha pasado de un país que con el sistema que a él le gusta, Pablo Iglesias, con un sistema socialista de planificación central sin propiedad privada y con ataque constante a la economía de mercado, tenía un 82% de pobreza y ha bajado la pobreza la pobreza extrema, a prácticamente el 1 y pico por ciento, haciendo que metiendo un sistema en donde hay respeto absoluto e incuestionable a la propiedad privada, donde los medios de producción están en manos privadas en su inmensa mayoría, donde se crean millonarios cada día, donde se crean más millonarios al año que en ninguna otra economía, donde además se pone la responsabilidad de las empresas y de los trabajadores para crear crecimiento y generar prosperidad, y los trabajadores tienen jornadas laborales de 6 días y tienen un compromiso absoluto con el crecimiento económico y con la productividad, donde el fruto del éxito se lo quedan las personas. Por eso crea miles de millonarios cada año. Millones, de hecho. Pero tenemos que entender por qué ha hecho esto. Pablo Iglesias es un sectario, obviamente, y es un defensor de todas las dictaduras comunistas expropiadoras de la narcodictadura venezolana y de todas las dictaduras comunistas que han destruido la economía. Pero sabe que China puede ser un aliado que permita que el control de la economía esté en manos de esas dictaduras que a él le gustan y que le gustaría imponer en su país, con un objetivo, que es, obviamente, los chinos no son tontos, mantienen a esas dictaduras relativamente estables y se benefician invirtiendo y llevándose recursos naturales, poniendo empresas, etcétera, etcétera. Vamos, eso es típico de un Estado hegemónico que busca financiar a dictaduras que son relativamente débiles para beneficiarse, ¿quién? China. O sea, en realidad, lo que está haciendo Pablo Iglesias con esos mensajes no es decir que es que la Unión Europea se va a beneficiar en soberanía si se une a China. Lo que está diciendo es que la Unión Europea continúe disparándose en el pie con las políticas equivocadas que no lleva a cabo China, además, pero se una a China, le va a beneficiar a los políticos extractivos y depredadores como él y como sus partidos para mantenerse en el poder. Es decir, que está dispuesto a entregar el futuro de la industria, de la tecnología, del empleo y de la producción de su país y de Europa a China a cambio de estar en el poder, que es lo que hacen, por ejemplo, el narcodictador asesino de Maduro, el señor Ortega, también dictador asesino, y por supuesto la narcodictadura de Cuba. ¿Por qué es esto todo importante? Porque en realidad él no está hablando de que reconozca qué es lo que ha hecho que China florezca. Lo que ha hecho que China crezca ha sido abandonar
las políticas comunistas, abandonar las políticas económicas socialistas, abandonar la planificación central y cuando lo ha hecho, dejar que ese problema no se solucione con muchísimo más gasto público y muchísimo más intervención pública. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. De hecho, China, ante la explosión de sobrecapacidad que se ha generado por culpa de la planificación estatal, no está llevando a cabo planes de rescate, está dejando, es que es mucho más capitalista que muchos países de nuestro entorno en Europa. Capitalista en cuanto a sistema económico, capitalista en cuanto a defensa de la propiedad privada absolutamente inequívoca, capitalista en cuanto a la creación de millonarios y de multimillonarios y de billonarios, el país que más millonarios crea cada año. Capitalista en cuanto al sistema financiero, que es completamente capitalista tanto en cuanto a originación de préstamos como a financiación, como a beneficios y como a márgenes de intermediación. Completamente capitalista. Capitalista también en cuanto a jornada laboral y en cuanto a responsabilidad y obligaciones de los trabajadores con el futuro y con la rentabilidad de las empresas. Capitalista en todos los sentidos, porque además el Estado pesa muy poco en la economía, un 30%, y los impuestos son no bajos, sino bajísimos. Es decir, que el señor Pablo Iglesias, en su soflama, ha defendido el capitalismo salvaje mucho más que lo que él se cree, pero la razón por la que lo hace no es porque sea tonto, sino porque está intentando conseguir alianzas para vender, entregar el futuro de la industria, la producción, el empleo y el crecimiento económico de nuestro país y de los países de la Unión Europea a China a cambio de introducirse en el poder y perpetuarse en él. Igual que Maduro, que no te engañen.